Espero que anden bien, ¿sí? Hoy vamos a ver un tema. Nosotros empezamos a trabajar con un poco de contactores, pero para poder entender un poquito de por qué esto de la trifásica en las industrias, vamos a ver, muy cortito, pero algo muy rápido, cómo se genera y cómo se distribuye la energía eléctrica hasta llegar a su domicilio o a su casa. Bueno. La generación, sí, obviamente la idea no es que vamos a tener una clase de cómo se genera, un tipo de generación, pero bueno, digamos, con respecto a la generación de energía, a lo que es la generación de energía, se puede generar de muchas maneras, ¿sí? Podemos generarlo a través de centrales hidroeléctricas, o sea, podemos tener centrales hidroeléctricas, ¿qué más puede haber? Centrales térmicas, muy común la hidroeléctrica, en la Argentina tenemos unas cuantas, los que son térmicas también, centrales nucleares, que también existen en Argentina. ¿Qué otro tipo de generación puede haber? Sí, bueno, hay específicas, en otros países hay mareomotriz, geotérmica. En la Argentina existen también centrales de tipo eólica o fotovoltaica, también hay alguna generación nueva. Bueno, la generación de energía consiste en generar una tensión de tipo alterno. O sea, el generador, si uno mira un generador, vamos a hacer la parte del generador, vamos a distribuir que tiene un total de un juego de 3 bobinas, ¿sí? Una bobina que se llama, vamos a llamarla A, esta la vamos a llamar A', ¿sí? Tenemos una bobina que se llama B', ¿sí? Y una bobina que se llama, ¿sí? C'. Bueno, como están distribuidas a 120 grados una de otra, lo que va a generar un generador o un alternador es una señal trifásica, ¿sí? O sea, como son 3 fases que se va tomando, se va a generar una señal trifásica que está desfasada 120 grados. ¿Qué quiere decir? Que digamos, esta va a ser una fase, la otra fase va a comenzar ahí y la otra va a comenzar ahí, ¿sí? Generando las 3 fases. ¿Sí? Esas fases después nosotros vamos a llamar L1, L2 y L3. Bueno, les cuento un poquito. La generación de esto se produce justamente por una cuestión mecánica del generador. Nuestra carrera no apunta por ahí, o nuestra especialidad no apunta a conocer lo que es un alternador o cómo funciona. Pero créanme que la generación de este tipo de temáticas se produce porque mecánicamente está el alternador hecho de esta manera. ¿Qué tensión se genera? Bueno, esto que yo les voy a contar va a depender mucho de cada país, ¿sí? Pero normalmente la generación puede ser alrededor de 25 kilovolts, o sea, 25.000 volts de generación. Esa tensión, obviamente, si yo tuviera que salir, imaginemos que está, no sé, en una provincia, en Córdoba, donde sea, y trasladarla hasta Buenos Aires, ustedes saben muy bien que la resistencia eléctrica, obviamente, del conductor sería muy larga. Entonces, si uno toma en cuenta la tensión y la corriente y la resistencia del conductor, si yo saldría con una tensión si yo pienso que salgo de 220 volts desde Córdoba y cuánto me llega acá, y no llegaría nada. Entonces, normalmente la forma de poder transportar la energía eléctrica sin perder la potencia, ¿sí?, es subir la tensión. ¿Por qué subo la tensión? Porque subiendo la tensión lo que hago es bajar la corriente. Ustedes tengan en cuenta que en un conductor, ¿sí?, la corriente eléctrica, acuérdense, la intensidad, que es la cantidad de electrones que pasa en un lugar, obviamente va a producir, depende de la diferencia potencial, va a ser mayor o menor. Entonces la forma de que hay es elevar la tensión. Entonces, normalmente en toda central de generación de energía, sea hidráulica, térmica, nuclear, lo que ustedes quieran, lo que van a encontrar primero son transformadores. ¿Cuál es la función del transformador? Se conoce como subestación. Es una subestación elevadora, ¿sí? Esto lo que hace es elevar la tensión. ¿A cuánto? Bueno, a alta tensión, a muy alta tensión, ¿sí? Por ejemplo, 132 kilovolts, ¿sí?
Presta atención, acá la tensión son 3 fases. Yo lo dibujo así para que ustedes sepan que son 3 cablecitos, 3 fases, ¿sí? Y acá hay de vuelta 3 fases. Vamos a tener L1, L2 y L3, pero con 132 kV, obviamente una tensión elevada. Esta tensión va a llegar, por ejemplo, vamos a suponer a, no sé, a Rodríguez, a una subestación al ingreso de Sur Rodríguez, donde vamos a volver a tener un transformador. Ese transformador, a esta tensión muy alta, ¿sí? Muy alta, ¿sí? Esto es muy alta tensión, ¿sí? Esto es alta tensión, y va a bajar la tensión. Esta es una subestación. Esta subestación lo que hace es reducir la tensión ¿a cuánto? ¿Sí? A 13,2 kilovolts. 13,2 kilovolts. Esta línea trifásica es la que ustedes ven por ahí en su distrito, que va mucho más arriba. Son 3 cables que van mucho más arriba que la línea común y domiciliaria de su casa, ¿sí? De esta línea se van a separar 2 ramas. Una rama que va a ser para los que son los grandes consumidores, como son las industrias, ¿sí? Acá también sigue siendo trifásico, o sea, 3 cables, o sea que vamos a tener. Y cuando llega a cada industria, a cada lugar, van a tener cada industria, ¿qué hace la industria? Compra, ¿sí? Lo que se conoce como media tensión, ¿sí? Compran media tensión porque es una cuestión más económica, y vamos a ver qué diferencia hay, bajando o reduciendo la tensión, ¿sí? Para lo que es las industrias, todo lo que es industria, ¿sí? Todo lo que es grandes consumidores. Para el caso de los domicilios, también un transformador va a ser. ¿Qué característica? Bueno, cada trifásica. Bueno, la característica de acá vamos a tener 4 fases. O sea, tengo 3 fases y un cable más que se llama neutro en realidad, ¿sí? Cada uno de esos va a ir a un abonado, a los abonados, Estos son todos los abonados, o sea, todas las casas, ¿sí? Digamos, tienen la luz, llega de esta manera. O sea, fíjense entonces, la generación se genera a 25.000 volts. Una subestación se eleva a 13,2 kV, se transporta por las torres de la tensión que ustedes ven, hasta una subestación que lo que hace es reducirla, ¿sí? A una tensión de alta tensión, ¿sí? O sea, de media tensión, ¿sí? Esto es alta tensión, muy alta tensión, esto es alta tensión, muy alta tensión y media tensión, ¿está? La distribuyen para las industrias o para los hogares, donde cada industria tiene su propio transformador, haciendo una configuración especial que después vamos a ver, y los domicilios también. ¿Qué diferencia aparece? Aparece una cuarta fase de transformador, aparece un cable más, acá no una fase, sino tengo L1, L2, L3, y un cable más que ahora vamos a ver que se llama neutro, ¿sí? Entonces, esta es la forma de cómo se genera y se distribuye. ¿Ustedes qué tendrá que ver esto? Bueno, obviamente como para comenzar a comprender lo que es el automatismo o lo que pasa en los tableros industriales. ¿Por qué le di tantos trabajos prácticos con motores trifásicos y con contactores? Porque justamente la industria, lo que más nos interesa a nosotros es totalmente trifásica, ¿sí? Ahí es lo que vamos a apuntar. Por lo menos para tener un concepto. Bueno. Cuando llega, digamos, al transformador domiciliario, ¿sí? Los transformadores, normalmente trifásicos, que van a encontrar una vez que vienen, o sea, vamos a suponer, tenemos, ¿cuántos bobinados primarios? Tenemos 3 bobinados primarios, ¿sí? Y 3 bobinados secundarios. Este sería un transformador de esos que ustedes tienen, que a veces ven en el barrio, que están sobre esas estructuras de cemento. ¿Y cómo es? Ustedes presten atención. ¿Cuántas fases vienen? Vienen 3 cables nada más. Vienen 3 cables. L1, L2 y L3. Hay 2 combinaciones posibles. Una combinación que se llama estrella y otra que se llama triángulo. Esta entrada sí se coloca en triángulo. ¿Qué quiere decir? Que el final de esta va conectada con el principio. El final de esta con el principio y el final de esta con el principio. Y ahí se conectan cada una de las fases, ¿sí? Esta conexión se llama triángulo porque
si yo presto atención, viene L1, L2 y L3, y es en un transformador trifásico de tipo de subestación o que se viene con 13,2 kilovolt, ¿sí? Vamos a obtener la tensión que tiene en su domicilio. ¿Cuánto es la tensión en su domicilio? 220 volts. ¿Cuál es la tensión que se utiliza en la industria? 380 volts. ¿Y dónde sale esto? Sale de una combinación que se llama estrella. ¿Cómo se conecta la estrella? Fíjense, todas estas están unidas. Y van a salir una fase, otra fase y otra fase. ¿Sí? Entonces tenemos L1, L2 y L3. ¿Cuánto tengo entre fase y fase? 380 volts. Esa es la tensión entre fase y fase. Si yo mido entre L1 y L2 tengo 380, si mido entre L2 y L3 380, y si mido entre L1 y L3 tengo 380 volts. Obviamente ustedes me dirán, en mi casa tengo un cable más, que es el neutro. Bueno, ¿de dónde sale el neutro? De la unión, de esta unión que está acá. ¿Cuál es el problema acá? A diferencia de una industria que el consumo es parejo en todas sus fases, acá puede pasar que en L1 haya más consumo, que haya más casas y que se consumen más que en L2, por lo tanto se desbalancea. ¿Qué quiere decir? Que la corriente, si yo dibujara esto, imaginen que vamos a dibujar las tres bobinas. ¿Sí? Y de acá sale, este es el transformador, ¿sí? L1, L2, L3. Imaginemos que la corriente que viene acá, ¿sí? Es, digamos, o la corriente que circula acá es menor o mayor que la que pasa por acá. Se produce un desbalance de corriente. Y lo que aparece en este punto que está acá, que es el neutro, ¿sí? Aparece una tensión, o sea, una pequeña corriente neutro. Para lograr balancear esto, ¿qué es lo que hace la empresa de luz, la cooperativa de luz, la empresa de luz? Este punto que está acá, lo que hace es lo coloca a tierra, a una jabalina. Introduce una jabalina en el transformador, en la base, debería ser a nivel de napa de agua, ¿sí? Con una resistencia eléctrica, que después vamos a ver cómo se mide, de aproximadamente 1 ohm. O sea, la tierra acá, este punto que se llama aterrado o puesto, digamos, en tierra, ¿sí? La resistencia de esa jabalina que está enterrada en la base del transformador tiene aproximadamente un ohm, que después lo vamos a ver que se mide con un instrumento que se llama telurímetro, ¿sí? O telurómetro también le saben decir. Si yo mido, ¿sí? Y acá tengo el neutro, entonces tengo L1, L2, L3 y neutro. Si yo mido entre L1, por ejemplo, y el neutro, mi tensión es de 220 volts. O sea, ustedes en su casa están tomando entre el neutro y acá, ¿sí? O pueden tomar entre acá o pueden tomar entre acá, ¿sí? Eso es en los domicilios. En las industrias se utilizan estas tres fases. ¿Usan neutro? Sí, también usan neutro. Bueno, este tipo de, digamos, que ustedes lo ven muy complicado, en realidad las personas que conectan un transformador se van a encontrar con una caja, que en el transformador esa caja tiene, el primario tiene las 6 borneras, este es el secundario con las 6 borneras, ¿sí? ¿Y qué conexión? Bueno, la primera conexión es en estrella. ¿Qué hacen? Colocan una chapa acá, una chapita acá, puentean acá y acaban con L1, L2 y L3. ¿Y acá cómo sería? Y en estrella, unen estas tres que están acá y salen L1, L2 y L3. Y este punto que está acá es el neutro. Y a su vez este punto va a tierra. Esa es la forma de que se conecta un transformador de media tensión a baja tensión. Bueno, esta jabalina que está acá no es de la de su casa, ni es una cuestión de seguridad, es una jabalina que se hace una perforación y se entierra a mucha profundidad y se logra tener una resistencia de 1 ohm. Entonces, esto es más o menos, a grosso modo, explicarles, ¿sí?, cómo sería el tema de un transformador.